desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que el nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Esquina del 6, acá por la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Ellos pueden buscarlos en su Facebook, como siempre les decimos, Extremo Comunitaria, y en su página web www.radioextremo.cl. Estamos acá en una nueva semana de este podcast radial que hacemos por este lado, Jaime, por el otro lado, Sebastián, en el programa ya número 49. ¿Cómo estáis, Seba? Hola, Jaime. Sí, bien acá, conectándonos otra vez en este programa número, ya no me acuerdo el número, Jaime, la verdad, me he olvidado de qué número vamos, en la 48, 49, pero por ahí. 49, nuestra edición número 49, con lluvia de por medio. Qué bueno que se hizo presente la nubosidad y la lluvia, que tanto nos hace falta, así que bueno, con un poco de descenso en los contagios y con algunos temas también relevantes en el acontecer nacional. Bueno, sí, estamos en una semana que ha estado no exenta de polémica en cuanto a lo político, en cuanto a al tema de salud que nos está afectando, que es el tema del COVID, que le hemos estado haciendo seguimiento en el programa toda la semana. Pero bueno, el tema más fuerte que estaba en la palestra, Sebastián, tiene que ver con el famoso tercer retiro del 10% de las AFP, para quienes todavía tienen fondos en la AFP, y que ha despertado una gran animadversión, podríamos decirlo, Sebastián, en contra del presidente de la República por la manera en que ha tratado el tema y que ha desembocado en un gran malestar social. O sea. Así es, el caso de los cacerolazos, las manifestaciones ciudadanas que se dieron también, al conocer que el presidente iba a recurrir al Tribunal Constitucional, que no sé cuál de las dos instancias está más deslegitimada, si el presidente o el Tribunal Constitucional. Por ahí también hay unos problemas ahí de la presidenta, también tiene algunos requerimientos propios, algunas quejas de funcionarios contra su figura, y además se amenazaba también con presentar un recurso de protección en contra de la presidenta. Así que bueno, todo caótico, todo de alguna forma cada vez más incierto para Chile Vamos, y sobre todo que estamos a pocas semanas de que se haga la elección de gobernadores, constituyentes y alcaldes y senadores en nuestro país, cosa que le da un poco de color y enjundia, podríamos decirlo así, al acontecer político nacional. Bueno, de hecho, todo está crispando el ambiente. El tema del 10% viene prácticamente a poner más pala en ese hoyo que está acabando en el gobierno, en el que se está hundiendo. Y el tema de la pandemia, porque está con los números más fuertes desde el año pasado, desde que comenzó, y que pareciera no retroceder. Más encima por ahí el ministro no sé si se equivocó con ganas o se equivocó porque se equivocó nomás, pero mostró ahí un gráfico que no mostraba muy bien la realidad del tema de la vacunación, que hay que decir que en las últimas semanas ha bajado bastante el ritmo, ¿ya? Y que básicamente era como la esperanza para poder llegar al tema de las votaciones con un poco de más tranquilidad. Dime nomás, Seba. Yo creo que también se ha conjugado también un poco el hecho de que ya llega una población mucho más joven, que tiene mucho más escepticismo con respecto a la vacuna, y también hay parte de la población también adulta que tampoco le hace mucho sentido el vacunarse, por eso también ha disminuido. Y además que también a nuestro país también ha llegado otra vacuna, la AstraZeneca,
que también en algunos países ha presentado algunos problemas de trombos, pero que pasó todas las pruebas en nuestro país, ya estaría ya siendo utilizada en algunos centros de salud. Bueno, Seba, para hablar acerca de esto, de la contingencia y de otros temas, tenemos un invitado especial para esta semana. Hace tiempo que no traíamos un invitado acá al podcast. Con nosotros hoy nos acompaña Pablo Klimper, es trabajador y dirigente del Sindicato de Estibadores Portuarios de Valparaíso. Y vamos a conversar acerca del retiro del 10%, pero también este llamado que hicieron ellos acerca de sus movilizaciones que apuntan a, a hacer un llamado de atención, digamos, al gobierno actual con respecto a cómo se están tomando las decisiones, me imagino. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenas tardes, compañeros. Aquí estamos con hartas cosas esta semana, es la que se viene. Me imagino. Oye, Pablo, primero pedirte que te presentes acá a nuestros oyentes del podcast. Bueno, mi nombre es Pablo Klimper, soy presidente del Sindicato de Estibadores Portuarios del Paraíso hace un par de años y trabajo en el puerto del Paraíso también. Eso podría decir de mi faceta más pública. Pablo, mira, queríamos partir acá con Sebastián, haciéndote, bueno, la primera pregunta que tiene que ver con la que estábamos conversando en un principio del programa, con el tema de la contingencia, ¿cierto? Y este famoso retiro del 10% y ese llamado que ustedes hicieron, digamos, a movilizaciones, a paro, a nivel nacional. Queríamos saber cómo se gatilla que ustedes se involucren, digamos, en esta contingencia del 10%. O sea, la verdad, desde el año pasado que venimos movilizándonos por el tema del retiro del 10%, tanto para el primero como el segundo. También hubieron iniciaciones, movilizaciones y paros nacionales. Ahora, en esta oportunidad hubo un llamado de la Unión Portuaria de Chile, en la cual también nosotros como sindicatos estibadores de acá del Puerto del Paraíso también acudimos. Y se generó este escenario como de paro nacional, como una forma de presionar al presidente de que retire el recurso en el Tribunal Constitucional que impide el retiro del 10%. Ahora, yo creo que hay que entender que hay varias cosas relacionadas con esto. O sea, uno, por un lado, el rol autoritario y dictatorial, que es una reminiscencia que dejó finalmente Jaime Guzmán en la Constitución del 80, y que hasta ahora no se ha podido reformular. Y que funciona como una tercera cámara, pues cada vez que el legislativo saca propuestas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y no le parecen al presidente, recurre a esta instancia al Tribunal Constitucional para impugnar las leyes. Ya tuvimos una experiencia anterior, por ejemplo, con la reforma laboral, años anteriores, de hecho. Entonces, como que independiente del gobierno de turno que esté, finalmente esta figura del Tribunal Constitucional es como el fantasma de Jaime Guzmán que nos sigue penando y sigue imponiendo el orden, po. Eso es una cosa. Por otra parte, tenemos que entender que también este retiro del 10% es una medida desesperada frente a la crisis. Pero es legítimo que la gente lo pueda obtener. Pero también tenemos que entender que la crisis la hemos pagado los trabajadores, la gente sencilla, la gente pobre. Porque primero tuvimos la suspensión del empleo, en la cual la gente de manera forzosa tuvo que gastar su seguro de cesantía. Luego, estos 3 retiros del 10% del fondo de pensiones. También es plata de nosotros mismos como trabajadores, pero creemos que tiene que ser esto parte de una agenda, de un paquete de reformas que palien la crisis. Por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas o a los ricos, por ejemplo. También tiene que haber una reformulación del sistema de pensiones, se tiene que garantizar una renta mínima o una renta básica universal, etcétera. Entonces, creemos que con este tema del 10% se abren hartos debates de fondo, que en el fondo afectan finalmente la distribución de la riqueza y la concentración de la riqueza del país. Pablo, bueno, estamos grabando este podcast un día sábado, fin de semana, para ti, para tu directiva, para tu sindicato. ¿Cómo ha sido la evaluación de las actividades las cuales han tenido como a la Unión Portuaria como agente de la sociedad civil movilizado? ¿Cómo han dado la respuesta? ¿Cómo han visto ustedes a otros sectores?
¿Cuál ha sido la respuesta también ciudadana que han recibido quizás en las redes sociales que puedan mantener o en los comentarios que te han hecho llegar? ¿Cómo se ha visto eso? Yo he visto una respuesta positiva de la gente, he visto una respuesta positiva de la ciudadanía y otros gremios, otros sectores respecto a las acciones de presión que hemos ejercido contra este gobierno. Ahora, creemos que igual no solamente nosotros como portuarios estamos llamados a paralizar, quizás por condiciones, eh, no sé, estructurales, sindicales que tenemos, que podemos quizás coordinarnos de manera más rápida. Pero creemos que igual este es un llamado a toda la clase trabajadora, a todos los vecinos, vecinas, familias, amigos, pobladores, estudiantes, mujeres. Creemos que es un llamado a la sociedad en general a manifestarse. No es algo exclusivo de nosotros. Ahora, Pablo, llama la atención de que ustedes, bueno, hayan sido como los primeros en partir a hacer este llamado, pero por detrás se han ido sumando otros llamados también, como por ejemplo el de los sindicatos de los trabajadores del cobre, digamos, estos trabajadores que no son directos, sino que son subcontratados, pero que también han hecho el llamado a paralización. ¿Se sienten ustedes también poderosos en el sentido de poder impugnar al presidente de la República? Porque, bueno, sabemos que hoy por hoy se está hablando, por lo menos algo está pasando, olor sale de la cocina de la Moneda, con respecto a que podría haber incluso un proyecto paralelo a este retiro del 10%, tal vez incluso sin sacar este requerimiento al TC. Ya, pero ¿cuál es la pregunta? No te entendí. La pregunta es si que ustedes se sienten como que tienen como la fuerza necesaria como para impugnar al presidente de la República en este caso, porque ustedes fueron como los primeros en hacer este llamado. O sea, más que sentir que tenemos las fuerzas, sentimos que tenemos no sé, esto es una posición ética, una posición moral, política, que si podemos hacerlo, lo vamos a hacer. Creemos que igual esto es algo que alguien tiene que tomar la iniciativa, si somos nosotros, lo hacemos, pero no es como algo, como te digo, que sea exclusivo de nosotros, solo que tuvimos la iniciativa de hacerlo. Ahora, si tú me preguntas si respecto al poder o no poder, o la capacidad o la potencia de poder parar algo así, eso va a depender de las correlaciones de fuerza que se vayan construyendo en el camino, o sea, de otras cosas también. Y eso mismo con respecto a las correlaciones de fuerza, Pablo, ¿cómo ves tú de alguna forma este sindicalismo que de alguna forma podríamos decirlo que se agrupa de por ramas, pero solamente de hecho, como lo han hecho ustedes, no legalmente, porque todavía no existe esas atribuciones? ¿Cómo han visto la respuesta de otros sectores? ¿Han visto de alguna forma un agrupamiento de quizás ramal, de hecho, del sector minero, o en este caso ustedes vendrían siendo un poco la punta de lanza con respecto a esto? Si nos puede hacer un panorama, sería ideal, producto de que de alguna forma nuestra mirada un poco tiene que ver más con la realidad cotidiana, más poblacional, de estos sectores un poco en los cuales nosotros transmitimos nuestro programa. Mira, en el sector minero están ocurriendo varias cosas, pero yo creo que no soy el más indicado para hablar de estas cosas, pero sí hemos visto, por ejemplo, sindicatos de Minera Spencer o sindicatos del mundo privado que han impugnado un poco el rol que ha tenido la Federación de Trabajadores del Cobre. Ahí ellos tienen sus cuestionamientos a la conducción de la federación, han planteado salirse algunos. Creo que el mundo minero es un mundo complejo de entender, tanto la minería estatal como la privada. Eh, no sé si la Confederación de Trabajadores del Cobre ahora vaya a hacer algo, aparte de los comunicados, creo que tenemos que ver para creer, ya que han hecho hartos comunicados de que el mundo de la minería se va a mover y hasta la fecha no ha pasado nada. Han sido puros paros de buenas intenciones, pero no se han manifestado de manera concreta. Entonces creo que el mundo minero es un mundo complejo que creo que hay que preguntarle a ellos mismos cuáles son sus condiciones y capacidades. Yo entiendo que cada sector de trabajadores, cada sindicato tiene su realidad, sus complejidades. Nosotros también las tenemos acá en Valparaíso. Y creo que tenemos que ver qué pasa. Hemos hablado también con los subcontratistas del cobre, con varios sindicatos y agrupaciones, y también nos dijeron que querían plegar una movilización nacional. También hemos visto otros gremios como la salud, que están llamando a un paro sanitario. Hay un llamado a la CUT para el 30.
general hay como hartas iniciativas ahí. Bueno, estamos viendo cómo se mueve la cosa. En las próximas semanas se viene o se vislumbra movido en el país. Pero bueno, estamos acá en sintonía de la Radio Extremo. Hoy día nos acompaña Pablo Klimper, trabajador y dirigente del Sindicato de Estibadores Portuarios de Valparaíso. Pero ahora nos toca irnos a una pequeña pausa musical y a la vuelta seguimos conversando. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Pueden buscarlos a ellos en su Facebook Extremo Comunitaria y a nosotros en nuestros canales en la web, YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Estamos conversando esta vez en el programa ya 49 con Sebastián y con Pablo Klimper, trabajador y dirigente del Sindicato de Estibadores Portuarios de Valparaíso, hablando acerca de la contingencia, de este llamado a movilización del Sindicato de Portuarios y de otros temas también. Pablo, otra de las cosas que queríamos conversar contigo, con Sebastián, tiene que ver con la situación de la pandemia. A nosotros nos gustaría saber cómo han vivido ustedes, cómo les ha pegado la pandemia, sabiendo también que es un rubro, digamos, esencial para el buen funcionamiento del país. Me imagino que les ha tocado trabajar, no sé si en condiciones normales, pero tal vez al mismo ritmo, o ha disminuido el ritmo de trabajo desde que empezó la pandemia. ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Han tenido muchos casos de COVID-19? ¿Cómo se han visto afectados también por esta pandemia? Mira, la verdad es que desde el año pasado, desde que empezó la pandemia, más o menos más fuerte en Chile como después del 8 de marzo, APP. Después de esa semana, tuvimos distintas mesas de trabajo en la cual involucramos a los terminales portuarios de acá, de la quinta región, de Valparaíso, así como al Ceremi y Salud y a la empresa portuaria del Paraíso. Y tratamos de generar, implementar procedimientos y protocolos de salud y seguridad. Ahora eso fue un momento bastante tenso porque luego comenzaron los toques de queda y no había tanta información sobre el virus, entonces hubo mucho ensayo y error. Con respecto al uso de las mascarillas, de la sanitización, de los elementos de protección, el manejo de los turnos, el manejo de las cuadrillas, si tienen que ser o no rotativas.
Hubieron un par de paralizaciones para presionar a la empresa a incorporar ciertos protocolos o, por decirlo así, procedimientos. Se lograron ir mejorando las cosas. Este año tuvimos algunas paralizaciones en varios puertos del país también. De hecho, nosotros también. Por algunos protocolos de seguridad y de salud que no estaban muy bien pensados y tuvimos que hacer ciertas presiones para que se agilizaran ciertas cosas, hacer cierto énfasis. Pero en general sí hemos tenido compañeros contagiados, pero no tampoco tanto como hubiéramos pensado. De hecho, este año hemos tenido más contagios desde, yo diría como desde febrero, marzo. Hemos tenido más contagios en ambos terminales, pero no han excedido más allá de 10 personas, la verdad, por terminal. Y el año pasado también hemos tenido personas contagiadas, pero tampoco, como por decirlo así, como yo he visto en otros sectores que hay 70 trabajadores, 40 trabajadores dentro del mismo turno. No hemos tenido ese tipo de casos. Yo creo que eso responde, por un lado, a las medidas que hemos tomado, pero también porque trabajamos al aire libre. O sea, nosotros en el puerto no estamos encerrados en una oficina, ni en una fábrica, ni en un galpón. Estamos al aire libre. Entonces, se dan otras condiciones también de trabajo ahí. Pero ahora eh, se han tomado como medidas, por ejemplo, con los toques que queda. Vanes que nos van a buscar a dejar cuando no hay locomoción. Eh, Hay como hartas cosas que hemos estado haciendo en los terminales para poder seguir trabajando así, pero tampoco es que estemos trabajando como con completa normalidad, pues igual hay muchas dificultades también. Mucho estrés, mucha presión, también porque muchos sentimos como uno va a trabajar y hay compañeros que sus familias están todas en cuarentena o en teletrabajo. Entonces, finalmente es como que uno sigue trabajando con normalidad, pero en un contexto social y familiar y personal que no es normal. Entonces, todo eso es como bien tenso, la verdad. ¿Y sobre la ley de protección al empleo le ha afectado también? ¿Han tenido colegas que se han tenido que acoger a esa famosa ley que más que beneficio para decir hacer otra cosa? No, ninguno. Ninguno de nosotros. Lo que aseguramos sí para nosotros fue para los viejos, el año pasado, para arriba de 60 años, que por ser población de riesgo, se fueran a sus casas con 12 turnos asegurados, que es un poco más del sueldo mínimo. Tuvieron como 6 meses, sin trabajar en sus casas, con un sueldo seguro en el hogar. Entonces con eso logramos. Esas fueron negociaciones que hicimos como sindicatos. También hay otras medidas que a veces tenemos también para que los viejos no pierdan sueldo, que nuestros compañeros estén ahí. Pero no han sido de un día a otro. Oye, Pablo, y con respecto a ciertas iniciativas también que se han estado como conversando, sobre todo leyes que vayan a mejorar un poco el mundo del trabajo, como la ley larga, que han habido algunas conversaciones. ¿En qué estado están esas conversaciones de esta ley larga que traería de alguna forma una nueva relación de ustedes con sus empleadores, de alguna forma? Es que mira, nosotros después de la huelga que tuvimos en el 2018, a final de año, se firmó un documento con el Ministerio de Trabajo y Transporte en la cual salió una mesa laboral para discutir nuevas condiciones laborales de trabajo con la finalidad de generar una nueva ley portuaria, que es lo que tú llamas ley larga. Eso se ha venido discutiendo con varios gobiernos, incluso con el de Bachelet, que en la cual no quedó en nada, solo una propuesta de reglamento que se traspasó del gobierno de Bachelet al gobierno de Piñera y que todavía está durmiendo en el escritorio de Piñera. Que tiene algunas mejoras relacionadas como ciertas cosas que están en un vacío legal dentro del reglamento de faenas portuarias que tenemos hoy en día, pero no hemos tenido respuesta todavía a eso. Hace rato que está durmiendo en distintos lados. A veces durmió en el Ministerio de Trabajo, en Transporte, en el Ministerio del Interior, en Defensa, y así. Luego, ahora, tuvimos desde el 2019 hasta el año pasado una mesa con todos los actores de la industria portuaria. La Cámara Marítima y Portuaria, Camport, todos los sindicatos nacionales, Sindicato de Estibadores Portuarios del Paraíso, la Unión Portuaria de Chile y la Cotraporche, la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile, junto con el Ministerio de Trabajo y Transporte. También participaron la Asociación de Exportadores de Fruta. Y en esa mesa, y SOFOFA, y en esa mesa de discusión laboral portuaria, redactamos un documento todos los sindicatos portuarios en que lo presentamos al gobierno y ellos también sacaron la sistematización de las reuniones,
que involucraba cómo hacer la implementación de nuevas tecnologías en el puerto, su impacto en el trabajo y también en la industria, temas de salud y seguridad laboral, y como también cómo generar un nuevo modelo de relaciones laborales, que implique, por un lado, en el caso del mundo eventual como nosotros, para la gente que nos escucha, nosotros como trabajadores eventuales, nos contratan al inicio del turno y nos finiquitan al término del turno. Y esos día a día, turno a turno. En el puerto hay 3 turnos. Primero, segundo, tercer turno que rigen las 24 horas del día. Y nosotros tenemos convenios de provisión de puesto de trabajo, que es una forma en la cual generamos convenios con la empresa y vamos generando beneficios, mejores condiciones, etcétera. Es como una forma de negociación no arreglada que tenemos. Y negociamos por la vía de los hechos. Pero nosotros como trabajadores eventuales no tenemos indemnización por años de servicio, por ejemplo. No tenemos derecho a vacaciones, no tenemos derecho a pre y postnatal, etcétera. Una serie de beneficios que tienen los trabajadores contratados. Tampoco como dirigentes tenemos fuero sindical. Nos generamos fórmulas para tener horas sindicales pagadas, porque finalmente yo cuando tengo reuniones con la empresa o tengo que hacer cosas sindicales, no puedo trabajar, pierdo mi turno, es decir, tengo que ver más en el salario. Pues hemos generado fórmulas para que eso no ocurra. Entonces queremos, esta nueva ley portuaria, queremos que se nos reconozcan todo tipo de derechos fundamentales como tiene cualquier trabajador del país, por un lado. Por otra parte, como lo que decía, indemnización por año de servicio, vacaciones, pre y postnatal, ese tipo de temas. Que se reconozca también nuestra continuidad laboral. Queremos profesionalizar el trabajo portuario. Hoy en día son un curso de 60 horas. Queremos generar una carrera técnica profesional portuaria, que hacer una carrera portuaria con estudio, con capacitación, etcétera. Pues este es un oficio que se aprende trabajando, pero también se hacen cursos de perfeccionamiento. Hay 39 funciones dentro del puerto. La condición profesional se perdió en el año 81 con la dictadura, cuando se hizo la ley 18.032 y Pinochet le quitó la condición a los sindicatos profesionales y quedamos como sindicatos solo de trabajadores eventuales. También hemos estado apuntando a generar estudios de salud ocupacional porque tenemos una serie de enfermedades que no son reconocidas como enfermedades laborales, entonces tenemos que actualizar el listado de enfermedades profesionales del trabajo. Y así hay una serie de cosas que queremos que esta nueva legislación portuaria tenga, así como una jubilación anticipada, porque es bastante desgastante de la forma de trabajo que tenemos nosotros. Pero eso todo está en discusión. Ahora estamos esperando que el gobierno tire la propuesta de ley, que dicen que se ha atrasado porque están metidos en la reforma de pensión. Y también hemos estado discutiendo algo con la Cámara de Diputados. Así que no queremos que se termine este gobierno de Piñera sin tener una nueva propuesta de ley portuaria. Y también nos vamos a movilizar y vamos a presionar de la forma que sabemos hacer para que esto se implemente en caso de no tener respuesta del gobierno. Eso les Bueno, puedo decir. sí, Pablo ahí nos cuenta una realidad que es bien fuerte. Mucha gente a lo mejor no la maneja respecto al concepto de trabajador eventual. Tú hiciste un resumen bien rápido y bueno respecto a lo mismo. Pero una mirada rápida alguien podría decir que se ven condiciones bastante precarias y me imagino que ya hace bastantes años que está este tema del trabajador eventual en el puerto. ¿Tú sabes si esa realidad se repite en otros rubros de trabajo en el país? Quizás los temporeros, legalmente quizás son los más parecidos a nosotros. Los otros son los trabajadores honorarios, quizás. También ahí tenemos cierta precariedad. Ahora, si ustedes me preguntan, adelantándome la pregunta, que por qué no estamos todos contratados, que también me pueden, muchos nos dicen eso, o piensan que el gobierno a veces piensa que la solución es contratarnos a todos. Ocurre que nosotros trabajamos en el comercio exterior, ¿cierto? Para que se hagan una idea, el 90% del Producto Interno Bruto que genera el país sale y entra por los puertos. Tanto la importación, lo que entra al país, como lo que sale del país, que es lo que exportamos. Entonces, por lo tanto, la dinámica del comercio exterior es muy variable, porque va a depender de la oferta y la demanda. Es decir, Chile, por ejemplo, en la zona centro saca mucha fruta y verdura. En el norte se saca mucho cobre del país. En el sur se saca mucha celulosa y madera, ¿cierto? Luego entra mucho al país en la zona centro, muchos autos, y en la zona franca del país, Iquique también entran muchos autos, que salen a Santiago, después se distribuyen en el resto del país. Sacamos del país mucho vino, también entra mucho electrodoméstico, todas las cosas que ustedes consumen. Entonces, la dinámica de esta oferta y demanda determina de alguna forma si vamos a tener mucho o poco trabajo.
Porque si hay mucho, por ejemplo, el año pasado hubo una contracción en la economía. Muchos proyectos inmobiliarios y de proyectos de faenas mineras y otros estuvieron un poco detenidos. Pero ahora se reactivó un poco esta economía porque ya la economía aprendió a convivir con la pandemia. Por lo tanto, tenemos mucha demanda de fierro en el país, de acero. No tenemos mucho fierro que está entrando en la zona centro. Esos son 50.000, 200.000 toneladas al mes, un poco más. Solo en Valparaíso, no estoy contando San Antonio. Porque hay muchos proyectos que necesitan esos fierros. Entonces, depende mucho todo esto de la oferta y la demanda. Entonces, como es así, nuestro trabajo es variable. Entonces, ocurre que solamente nosotros como eventuales, cuando nos baja el trabajo, recibimos menos sueldo. Si tenemos más buques, nos sube el sueldo. Un trabajador contratado no, pues, tiene dos regímenes, o bono turno, tiene un base y un variable que es cuando hace turno, o renta fija, que tiene un sueldo fijo. Pero cuando hay bajas de pega en el puerto, ¿a quienes son los primeros que echan? Son los contratados, pues, no los eventuales. Los eventuales nos bajan el sueldo. Entonces, de alguna extraña manera, la eventualidad nos da mayor estabilidad que la contrata. Por eso es que hemos preferido y optado por mejorar las condiciones de los trabajadores eventuales, que se nos reconozcan estos derechos fundamentales, a querer ser contratados. No sé si me explico bien, Sí, pero yo creo que es bien particular. sí, es una mirada bastante particular que, bueno, obviamente tú que estás viviéndolo, la manejas y mirándolo desde afuera cuesta un poquito imaginárselo, pero está buena que nos muestres esa visión, ¿eh? Estamos conversando acá con Pablo Klimpel, él es trabajador y dirigente del Sindicato de Estibadores Portuarios de Valparaíso, y ustedes están aquí escuchando la Radio Extremo, la 96.1. Ahora nos toca irnos a una pequeña pausa musical y a la vuelta seguimos conversando con él y con Sebastián.
de vuelta acá en la esquina del 6, a través de la radio Extremo, la 96.1. Búsquenlos en su página web www.radioextremo.cl. Pueden hacer clic ahí en su reproductor digital y pueden escuchar la radio acá en la zona y en todo el país y en todo el mundo, ¿por qué no decirlo? A través del internet. Sebastián, ahí estábamos conversando hoy con Pablo Klimper, trabajador y dirigente del Sindicato de Activadores Portuarios de Valparaíso. Tú tenías ahí unas preguntas que hacerle a nuestro invitado. Así, que nos ha dado de alguna forma un diagnóstico de la realidad que viven los trabajadores eventuales del puerto bastante buena para aquellas personas que no estamos tan empapados de esto. He estado escuchando con mucha atención las palabras de Pablo. Pablo también sabemos dio una arista en la cual también han promovido de alguna forma un candidato constituyente también. Cosa muy relevante e importante en estos días, sobre todo a puertas de una elección y ya un proceso constituyente que ya lleva bastante días y meses dándose. De alguna forma, ¿por qué ustedes de alguna forma quieren participar de este proceso constituyente y cuáles vendrían siendo las reformas? Tú tocaste algunas reformas particulares del sector, pero me imagino que hay otra serie de propuestas del mundo del trabajo que quizás sea interesante incorporar en esta nueva Carta Magna. Mira, nosotros decidimos como sindicato impulsar la candidatura de Alberto Ormeño porque, bueno, él es nuestro amigo, nuestro compañero, asesor. Trabajamos con él hace bastantes años. Y también consigue con que él asesora al puerto, a los sindicatos de Ventana, del puerto de Ventana, el sindicato Estibadores de Ventana, el sindicato número 2, y también al sindicato de Miguel Ángel Maipo, de CTI, de San Antonio. Entonces consideramos que dado que los dirigentes sindicales no podemos presentarnos a este tipo de elecciones populares sin dejar nuestros cargos, los sindicatos, se hace incompatible. Por lo tanto, decidimos que Alberto fuera nuestro candidato, ya que conoce bastante bien nuestra realidad, y es importante que a través de él podamos canalizar las demandas del mundo del trabajo y las demandas de la clase trabajadora. Creemos que por eso impulsamos la candidatura de Alberto. Ahora, ¿qué demandas nos interesa que Alberto, con nuestro apoyo, pueda tirar? Mira, por un lado, creemos que hay que eliminar la figura del Estado subsidiario. ¿Por qué? Porque necesitamos que Chile piense, por ejemplo, en una industria nacional. O sea, tenemos un Estado rentista, tenemos un Estado que solamente licita proyectos. Por ejemplo, el puerto está licitado con la ley 19.542. Esa ley la hizo Frei Hijo, en el año 97. El año 2000 se hicieron las primeras concesiones portuarias en San Antonio, Valparaíso y San Vicente. Y el mismo modelo de concesión que se ocupa para las carreteras, los hospitales y otros proyectos del país. Y el Estado, de alguna forma, cuando las licitaciones quedan desiertas, por ejemplo, en Puerto Montt, en Punta Arenas, en otros lados, que se necesita inversión en los puertos, se necesita aumentar infraestructura para recibir buques de mayor tamaño, como el problema que tenemos en Valparaíso, pueden estar 10, 15 años esperando que un privado los licite y cumpla los requerimientos y las condiciones. Y el Estado no genera inversión, porque considera que eso es inconstitucional. Entonces consideramos entendemos que también el Senado puede presionar ahí, pero creemos que es importante que el Estado pueda invertir en proyectos estratégicos porque son importantes al país, no depender de los privados en eso. Por otra parte, también creemos que es importante impulsar la negociación ramal. Creemos que la negociación ramal es una forma de equilibrar el poder de los sindicatos en Chile y que los sindicatos nacionales, que nos organicemos a nivel nacional, generamos un precedente de negociación y luego las cosas más particulares se negocian con tu empleador, con los delegados. Pero creemos que la negociación por rama es súper importante en el país. De hecho, en el mundo portuario, algunos sindicatos, como los de la región del Biobío, los sindicatos de trabajadores eventuales negocian ramalmente, de manera de hecho, independiente de que tengan empleadores distintos y empresas distintas. La negociación del sector público, por la vía lo he hecho, también una negociación ramal, aunque la ley lo prohíbe. Hay en el mundo, por ejemplo, sectores, por ejemplo, en Alemania, en Uruguay, en Argentina, que existe ya la negociación ramal.
Y así como los empresarios tienen la Cámara Marítima y Portuaria, tienen la Cámara Chilena de la Construcción, y así, creemos que así como ellos tienen sus organizaciones ramales, los trabajadores tenemos todo el derecho de también tener nuestras organizaciones ramales para poder equiparar condiciones. Por otra parte, también creemos que es importante la derogación del DFL 3500, del sistema AFP, generar condiciones para un nuevo sistema de seguridad social, etc. Hay una serie de demandas que creemos que están en la sociedad civil, relacionadas con la salud, el trabajo, la vivienda, la educación, los derechos de la infancia, de las diversidades, etc. Pero tenemos que generar condiciones para poder impulsar esto. Pablo, bueno, dos críticas que se le hace a esa propuesta de organización ramal de los trabajadores, que por lo menos los sectores conservadores y de derecha, muy cercanos a lo que actualmente tenemos, señalan es uno, que los sindicatos o las organizaciones ramales se politizarían con partidos políticos. Y lo otro también es el tema, se me fue la idea, Pablo, pero esa es una de las críticas que hace el sector conservador. No sé si tú podrías responder qué opinas con respecto a estos planteamientos que siempre se señalan. Y además que dicen los sectores conservadores que es factible tener organizaciones gremiales de empresarios porque están en un piso distinto que los trabajadores. ¿Qué opinas de estas palabras? Porque se van a empezar a escuchar con mucha más fuerza con respecto a las propuestas que el mundo del trabajo o los trabajadores están tratando de levantar para esta nueva constitución. No, me parece francamente ridículo, la verdad, lo que dicen los empresarios. Porque parte del corazón del plan laboral que implementó José Piñera, del 81 como el 83, cuando estábamos en dictadura, justamente habían ejes que José Piñera dice. De hecho, el libro de José Piñera, que habla sobre cómo hizo la reforma laboral, hay que recordar que José Piñera, el hermano de Sebastián Piñera, el presidente, hizo la reforma de la AFP. También tiene un libro que se llama sobre cómo lo hizo, la reforma al Código Minero y la reforma del Código del Trabajo. Y decía que lo que él quería combatir era la lucha de clases, es decir, la contradicción básica que existe en la sociedad en relación al capital, los dueños del capital y el trabajo, quienes ponemos a disposición nuestra fuerza de trabajo, quienes somos los que trabajamos. Porque los trabajadores lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo. Viene alguien que te compra esa fuerza de trabajo y se apodera también del valor agregado que tiene esa fuerza. Entonces José Piñera decía que quería acabar con la lucha de clases y quería implementar la lucha de empresas con sus trabajadores versus otras empresas. Entonces que cada empresa con sus trabajadores disputara el chorreo de una empresa por otra, es decir. Y la verdad, José Piñera habló de una perspectiva política e ideológica. Y lo que él justamente buscaba era la despolitización sindical, como que los trabajadores no tuviéramos opinión pública respecto a los temas públicos que ocurren en el país, porque eso es la política, o sea, es tener opiniones públicas respecto a las cosas que suceden cotidianamente. Luego quería promover el paralelismo sindical, fragmentando las federaciones nacionales y las confederaciones nacionales y los sindicatos nacionales. También quería promover trabas a la negociación y al derecho a huelga y así. Entonces eso es parte del programa ideológico de la derecha, de los grupos conservadores, las clases dominantes. Porque siempre hay que entender que la política es toda opinión que sea en público. ¿Qué es la politización de un sindicato? ¿Qué es que un dirigente sindical tenga opinión política? Que tenga opinión sobre el acontecer nacional. Entonces creo que es francamente ridículo porque es totalmente... No puedes tener una persona sin opinión sobre lo que sucede. Y ahora, valga decir que hay gremios que son controlados desde siempre por ciertas tendencias y grupos de interés, por ciertos partidos, y eso ha ocurrido siempre. Valparaíso estuvo más de 50 años secuestrado por la democracia cristiana, hasta hace poco. Yo diría, después que nosotros salimos electos, salieron del sindicato hostigadores muchos dirigentes de la democracia cristiana, que estuvieron más de 20, 30 años ahí. Entonces, en verdad, como que ellos mismos se pisan la cola con ciertos argumentos que no tienen ninguna validez. Lo que pasa es que le han mentido a la población desde el año 90 de que la política es mala y los políticos son malos. Yo entiendo que los que están en el Parlamento discutiendo las leyes muchas veces son comprados por grupos de interés económico, pero otra cosa es la política. Y otra cosa son los políticos que están en el Parlamento. Creo que son cosas totalmente distintas. Creo que eso es básico lo que está mencionando ahí
Pablo, porque justamente uno de los ejes que se discuten en este minuto es justamente eso, la razón de la política y cómo los políticos tal vez han hecho mala política. Y ahí es donde tal vez hay que estar apuntando y mirar, ¿no? No hay por qué quitar la posibilidad de que cualquiera de nosotros tenga participación pública. Me parece, al igual que tú, francamente ridículo que un dirigente sindical no pudiera tener una opinión como cualquier otro actor de la sociedad en realidad. Pero bueno, eso es lo que hay que estar mirando. Ahora, Pablo, estamos llegando ya al final de este programa, de este podcast, que es una horita nomás que tenemos para conversar con nuestros invitados. Pero nos gustaría saber qué es lo que se viene para ustedes como sindicato y cómo ves también esta realidad país tan turbia a partir del 19 de octubre. Y qué es lo que cuáles son los próximos movimientos, los pasos siguientes que harán ustedes como sindicato, o tú como representante del mismo también. O sea, nosotros como sindicato estamos en varios procesos, son internos. Por ejemplo, estamos en un proceso de licitación del Terminal 2. El próximo año tenemos 2 procesos de negociación en ambas empresas, en el Terminal 1 y el Terminal 2 de nuevo. Esa licitación nos tiene en ascuas un poco con quién va a ser el grupo que se va a quedar con la explotación del espigón. Tenemos lo que les hablé de la ley larga. Hay una serie de cosas que estamos viendo, administrativas, internas. Ahora, en lo inmediato, esta semana nos vamos a movilizar también para que Piñera retire el recurso al Tribunal Constitucional. Nuevamente. Y vamos a tratar de poner a la mesa algunos temas asociados como se manejado esta crisis. Estamos decidiendo una fecha con los otros puertos también, pero al menos nosotros también nos vamos a movilizar esta semana. Fecha por confirmar. Bueno, Pablo, agradecido que nos acompañen esta semana en el podcast, que nos brindes tu mirada desde el punto de vista de un portuario, de un trabajador y por supuesto de un dirigente sindical. Decirle a todos que ya estamos llegando aquí al final del podcast y bueno, pedirte a ti, Pablo, unas últimas palabras antes de cerrar el mismo, ya al Sebastián, en ese orden. Así que, Pablo, porfa, ahí unas últimas palabras antes de cerrar. No, gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad. Yo sé que son hartos temas de repente, quizás, pero creo que es importante que todos los que nos están escuchando en este momento que vive el país, es importante que todos tengamos una opinión por el bien común. O sea, la clase trabajadora creo que es el gran partido en la cual todos estamos. Creo que los únicos que no trabajan son los cesantes, ¿no? Pues y la verdad, todos trabajamos de una u otra forma. Todos tenemos que rebuscarnos para vivir. Y acá lo que se está jugando ahora, por un lado, en el país con este proceso constituyente, se está jugando la capacidad que tenemos de imponer nuestra agenda, de imponer nuestras ideas, de imponer nuestra opinión ahí. Y creemos que nadie de nosotros se tiene que restar. Entonces creo que es importante que todos tengamos opinión. Creemos que no, que a veces a la gente le venden esto como los independientes. O sea, nuestro candidato también va en una lista independiente. Pero ser independiente no implica que no tengamos opinión política, al contrario. Entonces creo que hay una política cotidiana que lo hacemos todos, con nuestros vecinos, cuando conversamos en el negocio, en la esquina, en la calle, con nuestros amigos. Creo que es algo que hacemos todos los días. Y es importante que justamente esta idea de nosotros, que somos los trabajadores, los que movemos el país, sean las que se pongan en esta nueva constitución, porque no sean las ideas de los de arriba, de la idea de estos grupos económicos que compran políticos a su beneficio y finalmente nos han cagado más de 30 o 50 años. Eso les quería decir. Así que todos participen del candidato que les inspire más confianza, pero que no se queden sin participar. Nada, bueno, agradecerle a Pablo su tiempo, su disposición. Sabemos que está un poquito ocupado y nada, agradecerles que nos haya brindado estos minutos. Y bueno, se nos viene semana sin duda que van a ser importantes, que van a tener una trascendencia vital. Así que nada, mantenernos informados, expectantes y generando diálogo también y posición, como nos señala Pablo, y que bueno, este espacio radial como la Radio Extremo, que nos ofrece su espacio radial para salir al aire, lo agradecemos mucho en tiempos en el cual se está buscando coartar de alguna forma la opinión de los sectores populares, que ya la tienen bastante difícil. Bueno, justamente una reflexión de aquellos, lo mío también, Sebastián, para finalizar el podcast y mandar un saludo de apoyo, aunque no sé si nos escuchen por allá
en los canales más hegemónicos como la Red o Chilevisión se han visto afectados por esto, primero estos llamados del presidente de la República, y después por aquella carta desde el mundo militar por un sketch en la Red, que la verdad que no sé qué tanto pueda afectarles a ellos como institución aquello, pero que sí viene a poner un punto respecto a la libertad de expresión. Nosotros acá en este pequeño espacio que tenemos en la esquina del 6, aquí en la Radio Extremo, una radio pequeña de Viña del Mar, tenemos la libertad de poder decir lo que pensamos y esperamos que a nivel país se mantenga esa libertad, que es un derecho básico la libertad de expresión. Así que vaya el saludo para ellos, y el saludo para todos a quienes nos escuchan aquí en la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Estamos llegando ya al final del podcast y nos estamos viendo la próxima semana con otro invitado tal vez, o con nosotros siempre aquí en el micrófono, por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián. Sigan en sintonía de la Radio Extremo. Búsquenlos a ellos en su página web www.radioextremo.cl, y a nosotros que siempre estamos colgando el podcast en nuestros canales en internet, YouTube, Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Nos vemos hasta la próxima semana. Sebastián, chao Pablo. Chao, chao.